Buenas tardes, asesor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ok, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con esta sesión. Esta es nuestra última sesión de este módulo 23, en la que estamos en la cuarta semana, denominada Semana de Integración de Saberes. Durante esta semana estuvimos elaborando, estuvimos retomando parte de lo que era todos los módulos que estuvimos trabajando desde lo que era fase 1 hasta fase 6. Bien, ¿por qué lo denominamos Semana de Integración de Saberes? Precisamente porque en esa teníamos que determinar y plasmar cada una de las fases que hemos estado trabajando en una página web. ¿Y cuál era la importancia de una página web? Era nuestra carta de presentación, era la forma en que nosotros teníamos que entregar ese proyecto que se estuvo elaborando fase tras fase, desde la planeación, desde la organización, de la dirección hasta el control. Antes de comenzar con esta parte de la explicación sobre algunas temáticas, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que van a subir a su plataforma, con respecto a la fase final, ya sea en la información que se debe de integrar en la construcción web o también en la elaboración del video, la duración, cómo se debe de realizar? Si tienen alguna duda, con todo gusto la pueden externar, pueden abrir el micrófono y preguntar y se las respondo en el mismo momento. Yo, asesor. Adelante. Tengo una duda, la duda en qué es exactamente lo que debe de contener nuestro video. En las indicaciones nos ponen que la presentación el objetivo de la presentación, objetivos, justificación Ujú, y el objetivo general, si no mal recuerdo. ujú. Ok, vamos Es, a, vamos a ver lo que dice la plataforma. ujú. Bien, nos dice, prepara el guión de tu video, considera los siguientes elementos. Presentación, o sea, esto es la parte básica, como, o sea, su nombre de ustedes. El objetivo de la presentación, pues lógicamente es presentar su proyecto final dentro de una construcción web. La introducción de su proyecto, cómo fue que nació esa idea de ese proyecto, cómo fue que ustedes la analizaron, en base a qué, en base a la sociedad, qué estaba resolviendo, todo eso que ustedes implementaron en fase uno, que precisamente era la breve introducción que ustedes elaboraron de su proyecto, es lo que ustedes tienen que relatar. Dentro de esta introducción viene lo que, como decía ahí, el nombre del proyecto, el problema que buscaron solucionar o mejorar, los objetivos y la justificación. ¿Esto qué quiere decir? O sea, los objetivos son lo que ustedes plantearon, el objetivo general. Aquí, por ejemplo, ustedes tienen que determinar o platicarle al lector, al oyente, aquí, ustedes se dirigen hacia un público objetivo. ¿Cuál era ese objetivo general? ¿Qué era lo que realmente su proyecto iba a solucionar? Como cuando estuvimos analizando que iniciaba con un verbo en infinitivo, que era desarrollar, implementar, concientizar. Eso que ustedes desarrollaron como objetivo general es el que tienen que explicar. Además de ello, es la justificación. La justificación era el por qué era importante su proyecto, con qué fin tenía esa relevancia, quiénes iban a participar, quiénes eran sus colaboradores. Ahora, ¿por qué se les vuelven a pedir? Porque en este punto ustedes ya saben quiénes son esos colaboradores. Lo elaboramos en la fase 6 con la parte de la dirección, en el organigrama. Ya sabemos que íbamos a necesitar un líder de proyecto, ya sabemos que íbamos a necesitar ayudantes generales, ya sabemos que íbamos a necesitar todo el personal que ustedes realmente pusieron, y si por ejemplo añadieron alguno extra, ustedes lo van a explicar en esa breve introducción. Ahora, dice implementación de las tecnologías emergentes. ¿Qué herramientas tecnológicas empleaste? Esto es, ¿qué tecnologías emplearon para la construcción web? ¿Qué página fue la que ocuparon? Ya sea Wix, ya sea Google Sites, ya sea Mindomo, la que hayan empleado, ustedes la van a platicar, así como las dos ventajas que tuvieron de emplear esa, a diferencia de todas las demás, a lo mejor se les facilitó más esa plataforma, perdón, y desventajas de utilizarlas, o sea, ¿cuál sería una de las desventajas, por ejemplo, que yo les comentaba en la sesión pasada? Vamos a poner de ejemplo a Google Sites,
que Google Sites no tiene un dominio propio. Para que ustedes puedan tener un dominio tienen que pagarlo. Y ustedes lo pueden validar si, por ejemplo, entran a Google y van a ver, le ponen dominios de Google Sites y tienen un costo cada uno para poder implementarle ese famoso .com o .net. Adicional viene la reflexión acerca del desarrollo de tu proyecto. Esto es que ustedes platiquen qué fue lo que más se les dificultó. A lo mejor lo que más se les dificultó fue encontrar qué tecnología emergente era la que era más idónea para realizar su construcción web. O a lo mejor fue el poder crear un menú, el poder crear un submenú, el estar jugando o interactuando con lo que era la parte de la tecnología, la plataforma que ustedes utilizaron y también cuáles fueron los logros. Al final, sus logros de ustedes tienen que platicarlo. Por ejemplo, mi logro fue poder construir una página web, implementar mi creatividad, a su vez también finalicé mi proyecto, todo lo que ustedes consideren sus logros, opinión sobre las tecnologías emergentes, todo lo que ustedes hayan considerado un logro lo pueden platicar. Y bien dice, esto lo pueden hacer en conjunto, ya sea hay dos formas que lo pueden realizar. Pueden realizar una breve presentación para que ustedes mismos la vayan leyendo y se vayan apoyando con ese breve guión. O en su caso, con la misma página web, en la marcha que ustedes están mostrándola, pueden ir platicando ese speech. O sea, ir comentando todos los puntos para que cuando lleguen al punto E, que es navegar dentro de las secciones web, ustedes le expliquen al público objetivo las secciones que tienen. Por ejemplo, pueden explicar 2 o 3 secciones. Mi objetivo general, pueden explicar a lo mejor los submenús que ustedes emplearon, todos aquellos ítems, hipervínculos, botones dinámicos que ustedes hayan implementado en su construcción web, son lo que ustedes pueden compartirle. ¿Con qué fin? Demostrar esa experiencia de navegabilidad al usuario. Con este fin, podremos decirle al público objetivo, no, entra a mi página y te va a gustar. Entonces, mostrándole precisamente esa parte atractiva, esa carta de presentación que será su página web. Por eso en el punto 3 me dice, graba tu video, busca y utiliza un recurso que te facilite la grabación del video que debe contener una duración no mayor a 5 minutos. Sin embargo, si se pasan 6 minutos, 7 minutos, hasta 10 minutos, no hay ningún problema. Lo pueden subir a la plataforma y con toda confianza yo lo voy a escuchar, yo lo voy a visualizar para evaluarlo. No es necesario que se apresuren tanto a decir, es que me pasé, hay 5:50. Pero mientras la dicción sea correcta, mientras ustedes estén seguros de lo que están platicando, hagan de cuenta que esto es como que estuvieran platicando con alguien de su proyecto y le estén contando esa, esa magia de lo que ustedes diseñaron. Entonces, hagan de cuenta que tienen a alguien enfrente de ustedes y estuvieran platicándole lo que quieren que conozcan. Dice, recuerda navegar en las secciones de tu página web y compartirlas en pantalla durante tu exposición. Cuida los aspectos técnicos y de imagen al realizar esta actividad. ¿Esto qué se refiere? El aspecto técnico es que precisamente estén presentando el diseño web, la construcción web, y no vaya a ser una presentación que agarren una imagen y hagan una captura de imagen y muestren secciones como imagen. Eso ya no se considera navegar dentro de la web. Parte de lo que se solicita para la evaluación final es que ustedes muestren esa usabilidad de cada uno de los botones dinámicos que ustedes emplearon o todos los recursos que ustedes hayan empleado para la creatividad de esa construcción. ¿Alguna duda más que tengas respecto a esto? ¿La aclaré o la alargué más para que yo te pueda ayudar? Súper, me aclaró mi duda, profesor. Ok. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda con respecto a esta fase final? Bueno, miren, si no hay más dudas, yo les presento, bien, yo ocupé esta, precisamente la que han estado comentando ustedes y que les compartió el ADD, y precisamente le hice una presentación de un diseño o una construcción web con Google Sites para que ustedes la puedan ver. Aquí voy a dar hoy la exposición del tema. Y lo que yo les comentaba precisamente que ustedes pueden ver en la URL que maneja Google Sites, comienza con sites.google.com, prepaenlinea.c.edu, porque ese es mi correo de la institución, semana de integración, pero si ustedes pueden ver, al final no contiene un dominio. Cuando una URL no contiene dominio, no se le considera una web. Sin embargo, como parte de las instrucciones que bien hemos recibido, contemplar esta herramienta para su uso es por el aspecto que
navegando, empleando, puede adecuarse a las necesidades que tenemos de una construcción web. Buenas tardes, María Vidales. Muchísimas gracias, Marina. Entonces, todo esto nos hace ver, aquí, por ejemplo, muy brevemente, yo le puse el logotipo de la prepa, módulo 23, que estamos en la generación 23, y esto es la alusión de mi título, ¿no? Semana de Integración de Saberes, y bien, comenzamos con la parte del diseño web. Parte de lo que hemos estado viendo y de lo que se les solicita para poder establecer una evaluación correcta de una construcción web es todo lo que tiene armonía dentro de una presentación. El tamaño de letra, los colores de letra, los tipos de imágenes, que no se pixeleen, que esté justificado los textos. ¿Por qué? Porque al final esto es como que nosotros, les hacía un comentario, es como nosotros llegáramos a buscar un trabajo. Siempre cuando vamos a buscar ese primer trabajo, queremos dar esa primera impresión que sea la mejor. Entonces, al final, esa vestimenta que utilizamos, el que nos maquillemos, el que nos lavemos el rostro, el que vayamos lo más presentable, es lo que le va a decir a la persona que vamos a tener enfrente, que va a ser el de recursos humanos, el contratador, el reclutador, empieza a visualizarte de pies a cabeza, porque el primer análisis que se hace es de punta a punta, ¿sí? Entonces dice, ah, bueno, mira, ya pasó el primer filtro, entonces, ¿cuál es el siguiente filtro? La seguridad. ¿Y cuál va a ser la seguridad en una construcción web? La seguridad es la información que esté planteada. Bien, les hacía comentario en la sesión pasada, ¿qué sucede si, por ejemplo, establecemos la información en discordancia? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, mi fase 6 yo la ponga al inicio y mi fase 2 la ponga consecutivamente. Esto ya me da una discordancia en información, porque yo no les puedo presentar al público objetivo, primeramente, un diagrama de Gantt sin que ellos conozcan de qué se trata lo que quiero presentarles. En parte de esta fundamentalidad es, primeramente, establecerles una introducción de lo que estoy realizando. ¿Con qué? Primeramente con el título. El título tiene que ser algo detonador, que fue lo que ustedes realizaron desde semana 1. Ese título detonador que ustedes le dieron a su proyecto era como el boom, ¿sí? De mi proyecto era como decirles, aquí está, esto es lo que yo les voy a vender. Al final yo les estoy vendiendo una idea y esa idea yo se las tengo que comprar. Ustedes se las venden al público y el público las compra a través de la información. Por eso la información tiene que estar acorde a. Y es lo que realmente el público desea conocer, de qué se trata el proyecto, hacia dónde se quieren dirigir con ese proyecto, a quiénes van a beneficiar. Parte de lo que nosotros hacemos realmente para poder enamorar al cliente, enamorar al público objetivo, es decirles cuál es el beneficio que van a tener ellos y cuál es el beneficio que voy a tener yo. Realmente en la administración vamos a encontrar algo que se llama ganar, ganar. Ganas tú, gano yo. Porque al final yo gano con poder resolver un problema y ustedes ganan ayudándome a resolver ese problema. Entonces, integrando un equipo en conjunto, vamos a resolver esa problemática. Cuando la sociedad ve que eres incluido dentro de una problemática, dice, ah, mira, nos están tomando en cuenta. ¿Qué quiere decir? Que este proyecto no es exclusivamente para un sector en específico, o tal vez para 3, 4 casas, sino es para la sociedad en conjunto. Cuando empezamos a mostrarle al público objetivo esa información, entonces empieza a haber una navegabilidad. Y esa navegabilidad va a darle la oportunidad al usuario, a la sociedad, de poder estar navegando dentro de su sitio web. ¿Y qué va a pasar con esa navegación? Ese tiempo que permanecen ustedes o que permanece el público objetivo dentro de un sitio web, automáticamente los sitios de navegación, como es la plataforma de Google, tienen una especie de cronómetro de saber cuántas visitas ha tenido tu página. Y eso es lo que nos va a hacer tener una posición SEO dentro de Google. Porque entonces va a decir, es una página muy visitada. Y al ser una página muy visitada, ¿qué quiere decir? Que hay mucha información que es importante que podemos mostrarle a las personas. Entonces empieza la posición SEO donde empezamos ahí a lo mejor en los primeros 10. ¿Sí? A lo mejor va pasando el tiempo, pero también qué pasa cuando pasa el tiempo, nosotros tenemos que tener constante actualización. Lo que son las construcciones web se mantienen en constante actualización, porque bien,
De lo que veíamos la parte de las tecnologías emergentes, precisamente una tecnología emergente, por la palabra emerge, surge, nace, vienen de dos vertientes. Hay tecnologías emergentes que nacen y son únicas y exclusivas, tienen un tiempo de vida. A eso se le denomina tiempo de vida. ¿Por qué? Nace una tecnología en base a una necesidad. Esa necesidad es satisfacer al cliente. Nace la tecnología, se desarrolla, crece, se reproduce, se reproduce porque viene otra tecnología emergente que dice, te voy a copiar tu idea, pero te la voy a mejorar. De ahí emerge la necesidad de implementarle nuevas tecnologías dentro de la que ya estaba en desarrollo. Y hay unas tecnologías que pueden permanecer dentro de la web y hay otras que mueren, ¿sí? Hay otras que de plano dicen, ¿sabes qué? No se pudo más, veo que ya no tengo visitas, veo que ya dejó de ser funcional mi aplicación, mi página web, mi tecnología emergente y la dan de baja, o sea, acaba en la quiebra. Y eso lo podemos visualizar mucho en las aplicaciones de Play Store, por ejemplo, hablando dentro de una plataforma, de un teléfono, de una plataforma muy enorme, vemos aplicaciones que de repente aparecen y las bajamos y dicen, se ve padre. Y cuando de repente empezamos a usarlas, te das cuenta que a lo mejor tiene mucho spot publicitario, que a lo mejor no te permite realizar lo que ustedes requieren. Vamos, un ejemplo muy, muy rápido. Quieres ocupar un escáner. En el Play Store hay muchas tecnologías que sirven para escanear, pero hay otras que de repente las bajas y empiezan a ver banners y banners y banners y banners, y los banners son publicidad. Entonces, de repente cuando quieres dar a escanear, no puedes, sino te aparece un banner y está gire, gire, y eso realmente frustra. ¿Qué sucede cuando las personas se frustran dentro de una navegación? Lo que hacen primeramente, no sirve. Es lo primero que te dicen. No sirve. No sirve esta aplicación y nos vamos, le damos, lo señalamos hasta que aparezca la X y le damos desinstalar. ¿A quién no lo ha hecho en estos días? Todos hacemos. Realmente cuando vemos que algo no es funcional, lo que hacemos es desinstalar. De repente, a veces vemos publicidad en TikTok y aparecen algunas aplicaciones que aparentemente son buenas y le damos clic en descargar. Empezamos a usarlas y en la usabilidad, que es parte del funcionamiento de una tecnología emergente, nos damos cuenta que no satisfació nuestra necesidad. Y al no hacerlo, lo que hacemos precisamente es decir, no me sirvió y empiezo a buscar otras. Lo mismo sucede con las construcciones web. Cuando un diseñador web crea una página, la crea con el pensamiento de decir, ¿qué es lo que le gustaría a mi lector que yo le mostrara? Tenemos que visualizarnos, tenemos que centrarnos, tenemos que focalizarnos como si fuéramos del otro lado de la pantalla y nosotros estuviéramos navegando y diríamos, ¿sabes qué? ¿Me gustó lo que hice? ¿O necesito adecuarle algo más? Realmente, el tamaño de letra es acorde, lo voy a ver desde otro ángulo. Empezamos a visualizar la información desde varias perspectivas para que podamos definir si realmente lo que estamos haciendo es acorde a lo que otras personas podrían necesitar. Recordemos que el segmento es muy enorme. Lo que es la variación dentro de una web, sabemos que lo puede visitar cualquiera. Aquí no podemos delimitar de decir, solo lo voy a poner para que lo visite mi colonia, mi sociedad, no puede, porque una vez que está dentro de un navegador web, esto lo puede visitar quien sea. O sea, quien pueda encontrar esa URL, lo va a checar, lo va a visitar y va a poder ver toda la información. Que eso es parte de lo que se busca, que esté en constante movimiento. Bien. El Internet es un fenómeno global que sin duda ha revolucionado al mundo. Está vinculado estrechamente con la comunicación, pero influye en casi todos los ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, en la educación, en la sociedad, en la economía y en la política. Es un medio masivo de comunicación que transmite información por medio de páginas web y cada página o sitio web debe contar con un diseño pensado en el usuario para comunicar. El diseño de estas páginas consiste en la planificación, el diseño, la implementación de sitios electrónicos, los cuales requieren navegabilidad, interactividad, usabilidad y arquitectura de la información, además de interacción entre audio, texto, imagen y video, que es mucho de lo que nosotros, buenas noches Virginia, que es mucho de lo que nosotros vemos realmente que se solicita para la construcción web.
Como les comentaba la sesión pasada, para que una construcción web sea considerada de esta manera, lo podemos ver desde este ángulo que requiere de todos estos elementos. No es que yo, por ejemplo, yo diga, así tiene que ser. Esto viene basado en muchos estudios que se realizan, en muchos diseñadores que aplican mucha programación que hacen para poder delimitar qué es una página web, qué es un blogspot, qué es una landing page, qué es una página institucional. Todo esto se determina en base a un segmento, en base a lo que estamos tratando de dirigirnos. Entonces, cada una tiene su valor especial dentro de la navegabilidad. Bien, las fases, por ejemplo, que nosotros estuvimos viendo dentro de lo que estamos implementando como nuestra fase final fue fases de la administración. ¿Qué podemos ver aquí en esas dos imágenes que yo les presento? Ambas no se pixelean, pero hay un error. El error que yo puse dentro de esta imagen es que no se ve completa. Si yo entro a modificar dentro de la parte de aquí de donde está de modificar la estructura de la página web, yo puedo ampliar esta foto, ¿sí? Yo puedo ampliarla hasta que se mueva y yo pueda visualizar correctamente esa información, ¿sí? Puedo agarrar y ampliarla para que pueda decir la fase de la administración, ¿sí? Esto lo hice o lo hago para que ustedes puedan visualizar que realmente nosotros tenemos que tener esa creatividad de mostrarle al público objetivo una información veraz y certera. ¿Qué pasa si yo les presento una imagen cortada o que no está completa? ¿Sí? Si yo les hago esto, realmente, ¿cómo lo va a visualizar ese lector? No lo va a poder ver. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estemos presentando esa información, que todo esté visiblemente bien, que las imágenes que nosotros empleemos no estén cortadas, que estén completas, que esté armónicamente con toda la información que nosotros presentamos. Bien, retomando la información, viene la parte de planeamos qué era lo que se iba a hacer, qué se requiere hacer, organizamos cómo se va a hacer a través de qué. Planeamos a través de el objetivo general, la descripción del problema, de objetivo general, objetivos específicos y las metas. ¿Cuál era la parte fundamental de cada una de ellas o cuál era lo que se parecían? Que cada una estaba construida con un verbo en infinitivo que comenzaba con ar, ir. Organizamos nuestro proyecto a través de qué? De la implementación de actividades, tareas y recursos, recursos financieros, recursos materiales, recursos humanos, recursos tecnológicos. Integramos. ¿Cómo integramos? ¿Con quién se hace? ¿Con qué se hace? ¿Con quién se hace? Aquí integramos la dirección y control. ¿Qué hicimos con eso? Buscar al personal idóneo para poder establecer una jerarquía, para establecer cuál iba a ser mi equipo de trabajo, que viene la parte que otros autores lo dividen también en integración y dirección que yo les comentaba. Y viene la última fase que fue la de control diagrama de Gantt. ¿Cómo se ha realizado? ¿Cuánto tiempo me va a tomar realizar un proyecto social? Bien, si nosotros nos vamos más a profundidad, que un proyecto social siempre están determinados a largo plazo y dentro de la administración, los tiempos de ejecución de un proyecto a largo plazo son más de 5 años, tendríamos que prever la elaboración de cada fase con una temporalidad mucho más amplia. ¿Por qué? Porque tenemos esa noción de saber que realmente cuando nosotros implementamos un proyecto, cada fase tiene un tiempo específico con el que nosotros tenemos que trabajar. Bien, entonces dentro de esto vimos también los tipos de planificación. Viene la normativa tradicional, la situacional, la operacional y la estratégica, que dentro de estas cuatro nosotros nos enfocamos más en la planeación estratégica, que era parte de establecer estrategias para poder solventar cualquier situación que se nos presentara, ya sea amenazas externas, ya sea amenazas internas que pudiera tener nuestro proyecto. ¿A través de qué? De un análisis de escenarios, un análisis financiero. Buenas tardes, Araceli. A través de un análisis financiero, ¿con qué fin? De saber la rentabilidad, la factibilidad y la solventabilidad de mi proyecto, si realmente yo lo podía llevar a cabo. Bien, dice, una página web es básicamente una tarjeta de presentación digital, que esto lo retomé de la parte de la presentación anterior, porque es muy importante. Organizaciones o personas. Asimismo, es la manera de comunicar las ideas, pensamientos, conocimientos,
informaciones o teorías. Esta información se puede transmitir por medio de textos, imágenes, videos o la combinación de formatos mencionados. Como bien, volvemos a hacer mención o alusión a la parte de cuáles son los elementos que se requieren para la construcción web. Y otros autores vuelven a determinar lo mismo, pero en otras palabras. Además, se debe seguir ciertos estándares para poder crear una de ellas. Por ejemplo, como les comentaba, la historia de la www, que es la World Wide Web. De igual manera, también se necesita tener conexión a Internet para poder acceder, ya sea por un dispositivo móvil o ordenador. Bien, buenas tardes, Iván. Al final de todo, la navegabilidad dentro de un móvil u un ordenador se tiene que visualizar de, claramente en ambas. Antes pasaba que de repente, por ejemplo, nosotros compartíamos una página web a través del teléfono y de repente ustedes no la podían ver igual porque se veía más cortada o te decía navegación web tipo teléfono, ¿no? O sea, tipo smartphone. Y entonces cortaba todos los ítems para poder hacer una navegabilidad más rápida. Hoy por hoy, los teléfonos y la tecnología ha avanzado, tanto que ustedes, por ejemplo, visitan una página web y si ustedes se van hasta la mera parte de abajo de sus teléfonos, les va a aparecer navegar en modo web. Y si ustedes le dan, se apertura igualito como si estuvieran navegando dentro de una computadora y también lo pueden hacer a través de una tablet. ¿Qué comprende el diseño? Veamos, una imagen. Esta imagen que es de la propia presentación, la dejé, ¿por qué? Porque es una imagen no pixeleada, que es lo que yo les comentaba. Esta imagen tiene una resolución de 1080p, que es un ancho que se le considera el más óptimo. Sin embargo, dentro de la navegación web tenemos que un ancho de 2500 píxeles también es ideal en la mayoría de los casos. No necesitas cambiar el tamaño de tus imágenes si tiene un ancho superior a 2500 px, que son puntos, y cumplen con nuestras especificaciones. Las imágenes de menos de 1500 px de ancho pueden aparecer borrosas, que estamos hablando que este tipo de imágenes son cuando tomábamos fotos con cámaras de 1.3 megapíxeles hacia abajo. Recordemos que cuando inicia lo que era la telefonía y más en la parte de cuando empiezan a introducirle las cámaras a los teléfonos, que hemos de recordar, uno de los primeros teléfonos que salió con camarita era los Sony Ericsson. Y en su tiempo primero fue Ericsson, luego se fusiona con Sony y había la competencia que era Nokia. Nokia con su primer teléfono que sale a la venta para público, que era el Nokia 3320 con su cámara VGA, que ahorita una cámara VGA es tomas una foto y está ultra megapixeleada. Si ustedes le intentan abrir, van a ver esos cuadros. Cuando se le denomina pixeleada es porque hay píxeles por foto, son mínimos cuadros que ustedes ven para ver la construcción de esa imagen. Estimada Maricó, sí, de hecho sí la puede poner. Simplemente lo que yo le aconsejo, si va a compartir las imágenes de su diagrama de Gantt, que éstas se vean lo más visibles posible, o sea, que se vean lo más nítido posible. No, por ejemplo, no lo voy a establecer en un microcuadro porque a lo mejor cuando el lector quiera verlas no los va a poder visualizar acordes. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, no las visualizan bien? Entonces se vuelve una imagen que no es acorde o no tiene armonía dentro de la arquitectura web, pero sí las puede implementar como capturas. Entonces, comprende las etapas siguientes. La construcción web comprende las siguientes etapas. Primeramente, el modelado del usuario. Se definen los usuarios según el patrón de conducta. Esto es, ¿a quiénes me voy a dirigir? O sea, ¿cuál es mi sector que yo me quiero dirigir? Se definen los objetivos y necesidades reales extraídas de la audiencia objetiva, para quién se diseña y qué espera encontrar y en qué forma. Precisamente nosotros visualizamos de qué manera queremos que el lector busque esa información y cómo, a través de mi menú. A través de ese menú, yo le voy a decir al usuario, mira, yo te presento un menú, pero dentro de ese menú vas a poder encontrar más información que es mi submenú. Viene lo que es el diseño conceptual. Se define el esquema de organización, funcionamiento, navegación de sitio, la arquitectura de la información, los sistemas de clasificación de los contenidos. Viene lo que es el diseño visual y definición del estilo. Esto es los elementos, los colores, la tipografía de la letra, todos esos elementos que estamos empleando. Y viene el diseño de contenidos. Esto debe de ser concisos, precisos, estructurados en la redacción, seguir una estructura piramidal y permitir su fácil exploración.
Bien, parte de lo que vemos de la estructura piramidal es realmente que la información esté acorde a, o sea, que vaya por fases, vaya por etapas, viene desde lo más básico a lo más complejo, para que el lector pueda ir comprendiendo la información parte por parte. Bien, dice, el éxito o fracaso de un sitio web de una empresa se basa en la forma en que está hecho, su diseño web, la velocidad, la estructura y los contenidos. En pocas palabras, se basa que también cumpla las expectativas de los visitantes. La pregunta del millón es muy sencilla. ¿Tu sitio web ofrece una buena experiencia a los usuarios? Esa es una pregunta que nos debemos hacer siempre que queramos construir una web. ¿Realmente les estoy ofreciendo una experiencia de navegación? ¿Realmente les estoy compartiendo al público objetivo algo que sería enriquecedor? Cuando ustedes visualicen esa pregunta y digan, bueno, me siento, a ver, le digo, puedes checar mi página y te diga, ¿sabes qué? Oye, te falta esto, mira, ¿sabes qué? No justificas esta parte, el texto está mal hecho, o tal vez manejas diferentes tipos de letra. ¿Por qué? ¿Por qué empleas diferentes tipos de letras? ¿Por qué empleas diferentes tipos de colores? A lo mejor el fondo oscuro daña la visión, es cansancio visual. Entonces tenemos que prever toda esa información. Se acabó la primera parte de la sesión. Me voy a desconectar y nos reconectamos con el mismo link, por favor.